morocho, hoy vamos a ver, este canal es para ti. Empezamos a comer nosotros y luego, camarada, bueno, se llegaron las 9 y y ya dijo, ¿Ya habían comido? Sí, ya habían comido, ajá. Entonces dijimos, bueno, ya son las 9, nosotros camarada, en ese tiempo, digamos, habíamos 6 de mi posición y habían 6 en la otra posición, una posición que estaba como de que allá a la esquina, habíamos 12 a la noche. Pero en la posición de nosotros estábamos, y así eran aquellos, hacíamos 2 por turno. Uno en una trinchera allá y otro en esa trinchera aquí, 2 por turno. Entonces, esa vez, camarada, a mí me tocó recibir, oiga bien, me tocó recibir el turno desde la 1 de la mañana hasta yo iba a entregar a las 3 de la mañana. Oiga bien, yo iba a entregar a las 3 de la mañana. Recibí yo turno a la 1. Nosotros, camarada, esa vez yo me acuerdo, teníamos una trinchera, camarada, que, bueno, lo llegaba a nosotros hasta aquí, va. Normalmente era bajito. Ajá, era hasta aquí, va. Era hasta aquí, camarada, era la trinchera. Y fíjese, camarada, que normalmente él fue de mi compañía. Todavía está ahí. Y entonces, camarada, nosotros normalmente en esa trinchera que le estoy mentando yo, que lo llegaba hasta aquí, el que hacía turno allí, normalmente nosotros siempre los poníamos, camarada, a la orilla, porque a la orilla de la trinchera había una piedra, ¿va? Y ahí se sentaba uno, como ver el reflejo de los faroles de la brigada, se miraba un poco el reflejo, ¿va? Y se sentaba uno y a ver así, ¿va? Miraba uno así. Y entonces, esa noche, camarada, como que me dijeron a mí, mira, metete a la trinchera, hombre. Como que me dijeron a mí, metete a la trinchera. Pero antes de eso le voy a contar, ahí se me olvidó algo, le voy a contar antes de eso. Estaba yo con mi camarada de mi promoción, yo tenía un camarada de mi promoción que a las 8 de la noche que estábamos comiendo juntos, esa vez fue 7 de abril del 89. Esa noche, camarada, nosotros estábamos cumpliendo 1 año con 7 días. Y me dice mi camarada le hacíamos, por cierto, la mayoría nos conocíamos casi solo por el apodo, ¿va? Era raro el que se conocía por los apellidos. Mi camarada, pues que, bueno, ya esa noche se nos fue. A las 8, me dice camarada, me dice, ¿qué pasó? Le digo. El otro año, me dice, por esta fecha vamos a tener, me dice... ¿Le estaba contando de este camarada? ¿Ah? Sí, estábamos hablando, comiendo, a esa hora. Camarada, me dice, el otro año, por esta fecha, me dice, nosotros, me dice, vamos a tener ya, me dice, 7 días de ser civiles, vamos. Porque como habíamos causado alta el 1 de abril, al 1 de abril nosotros ya teníamos un año. Y fue el 7, teníamos 1 año con 7 días. Primero Dios, le digo yo, sí, le digo yo. Y mira, me dice él, yo bien me recuerdo, y me dice, mira, me dice, pero hay que hacerle frente, camarada, hay que hacerle frente, me dice. Hay que hacerle frente y no hay que desertarlo. Ya tenemos 1 año con 7 días. Claro, camarada, le digo yo, no hay que desertarlo. Esto está bonito. Mírame, no hay que desertarlo, sí. Bueno, y después lo fuimos, él estaba en la otra posición, va. Y él se fue por posición y nosotros los quedamos la de nosotros. Y ese día, camarada, anoche, a la 1 de la mañana, camarada, cuando yo recibo turno, como que me dijeron, mira, metete a la trinchera. Ya, como que metete. Y entonces, camarada, nosotros, tal vez de acuerdo, ustedes teníamos nosotros
Porque a nosotros también, camaradas, nos enseñaban en ese tiempo cómo poner una mina Claymore. Sí. Nosotros teníamos minas Claymore, pero lamentablemente esa noche en la posición donde yo estaba no tenía ni una, sino que estaban en las otras posiciones, de donde estaban mis camaradas allá. Entonces, camaradas, esa noche, como que era metete. Y vengo yo, me metí a la trinchera, y estando en la trinchera, vengo yo, teníamos, ¿te acuerdas de aquellas que eran las bandoleras? Unas bandoleras que uno se las atravesaba aquí, eran como de 120 cartuchos, creo que cada una. Vengo yo y parado en la trinchera, me atravesé una y la otra, las dos bandoleras, pa. Y tenía mi equipo yo de 4 portacargadores, camarada. 4 portacargadores. Yo tenía, quiero ver, 13 cargadores. Y mis 2 bandoleras, pa. Entonces vengo yo esa vez, camarada, y yo estaba parado así en la trinchera, va. Parado en la trinchera, viendo así para abajo, y Pérez Cuadra estaba allá al otro lado. Pérez Cuadra creo que sí estaba al otro lado, ahí, sí. Y entonces, camarada, cuando yo de repente estaba viendo así, va, para abajo, de repente voy viendo donde estaban las piezas del 81, como estaba en alto, va, se miraba allá para abajo de la brigada, miraba allá abajo de la brigada, y se veía donde estaba la posición del 81, donde ya había pasado, camarada, el tercer ataque, ya lo había pasado ahí. Entonces, arriba, va. Entonces, camarada, cuando yo veo, camarada, que yo le hago así, y veo allá por las piezas del 81, un luzazo así, ¡bum! Aquel gran luzazo, va. Pero como en ese tiempo teníamos la cerca minada, y además de eso minábamos las posiciones, va. Yo dije, bueno, alguna mina explotó. ¿Algún ratón? Ajá, algún cuzuco, porque habían cuzucos también, ahí en esa zona. Algún cuzuco, dije yo, va. Camarada, cuando yo que le hago así para voltear a ver, cuando de repente voy sintiendo así, ¡bum! 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 Aquella bloqueteada, camarada. Aquella bloqueteada, oigan bien, en la posición de nosotros. Y antes que empezó donde nosotros empezamos, donde estaban los otros camaradas, ¡bum! 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 Y yo a los primeros bloquetazos, camarada, yo caí sentado, porque yo no esperaba. Pero yo creo que algunos camaradas que ya les pasaba así, que a los primeros se cortaba como que la sangre, no sé, como que se le cortaba uno, pero a ratito como que reaccionaba uno. Camarada, y caigo sentado yo en la trinchera, va. Y cuando yo caigo sentado en la trinchera, camarada, me llegó el olor a pólvora. Cuando me llega el olor a pólvora, oigo yo que el camarada que estaba allá empieza a ir, y como que la sangre me despertó, camarada, No, dije yo. ¿Reacción? Sí, no, dije yo, estos son los terengos, dije yo. Y empiezo yo, camarada, con una mano aquí, ¿ve? En la trinchera, ¿va? Pero, camarada, aquella trinchera que yo la tenía así, que me quedaba hasta el pecho, camarada, cuando ya teníamos, eso empezó como a la 1:10, o la 1:20, por ahí así, camarada. Empezó ese ataque. Y empezó en la brigada, y empezó en todas las posiciones, camarada. Cuando vino a ser, camarada, a las 2 de la mañana, aquella trinchera que yo la tenía hasta aquí, hasta el pecho, la tenía así. Así, mire. Cuando vino a ser las 3 de la mañana, aquella trinchera, camarada, que me llegaba hasta el pecho, la tenía así, mire. Que yo ya no podía estar, yo ya no podía estar ni parado, sino que solamente hincado, camarada. Y aquí disparando, y habían veces que me caían los cuetazos donde estaban las piedras, porque era una trinchera de piedra, y tras de que yo había veces que disparando, y de repente ¡zum! Pegaban los cuetazos así, y salían para arriba, y caía la piedra de la trinchera, y yo quitando las piedras de la trinchera, camarada, y con la otra mano aquí el fusil, camarada, esa vez, camarada. Y yo, camarada, yo disparando, con la trinchera que ya la tenía así,
Y en mi posición donde estaban los otros camaradas allí, yo oía que nadie disparaba. No disparaban nadie los que estaban ahí, de los otros cinco, no disparaban. Y yo en mi mente dije, ¿será que ya los mataron? Decía yo, porque no dejaban, camaradas, bom, 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 ta, 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 con aquellos AK-47. O sea que solo fue de hielo que tiraban. Los que le estaban haciendo a ustedes, pero no a aquellos. Ya mis camaradas ya no disparaban. Al principio ellos disparaban, pero cuando ya teníamos como una hora, ya ellos no disparaban. El único que disparaba era yo. Y no le habló. Cállese, ya le voy a contar, camarada. Ya le voy a contar. Y tenía mi posición aquí, pero yo en aquella bloqueteada, yo, camarada, no intentaba salirme de la trinchera, porque yo sabía que si me salía, allí me iban a matar. Camarada, cuando vino a ser las 4 de la mañana, aquella trinchera que yo la tenía hasta el pecho así, aquella trinchera la tenía así. Y yo, camarada, ya no podía estar ni hincado, sino que yo lo que hice, hubo un momento, camarada, que yo lo que hice fue que tendido en la trinchera así, y cuando yo vine a ver, camarada, como a las 4:30 de la mañana, ya los habíamos pasado peleando casi toda la medianoche. Cuando yo vengo a ver, camarada, como de aquí a ese poste de la luz que está allí, mire, a ese poste que está allá, no crea que estaba lejos. Estaba cerquita. ¿Va? Allí, camarada, como a esa distancia, nosotros había una ceibita. Y ahí en esa ceibita teníamos nosotros un radio que le decíamos la chicharra, ¿se acuerdan? Una voladita que le daban vuelta así, y uno se comunicaba para la brigada. Teníamos eso, pero en ese momento no pudimos ni siquiera llegar ahí, donde teníamos el radio. Entonces, camarada, cuando yo voy viendo, como a las 4 de la mañana, miraba 2 bultos, medio así como el reflejo, porque a ver, no se fue la luz en la brigada, no la cortaron, de los pencazos. No fue tanto, ¿va? No fue tanto en la brigada, pero en las posiciones de afuera sí, porque hubo una posición que le llamaban la Loma Charlie, solo quedó uno vivo esa noche, uno. La mayoría les dieron corte. Entonces, camarada, cuando es a las 4 de la mañana, voy viendo yo 2 bultos en la ceibita, con el medio reflejo. Allí, camarada, había tenían unas piedras, donde nosotros los sentábamos, ahí comíamos, y lo echábamos cigarro allí, y yo voy viendo yo, camarada, allí. Y vengo yo y me quedo viendo, y yo miraba los bultos, pero yo decía, serán piedras, decía yo. Y no me animaba a disparar. Yo no me animaba a disparar porque no se veía bien, solo ver medio. Decía yo, serán piedras, decía, porque yo sabía que allá habían piedras, pero los miraba diferente. Entonces, camarada, pero como yo ya no estaba hincado, yo estaba tendido con el fusil aquí, Cuando de repente, camarada, voy viendo, yo no desprendía el bulto, ni tampoco los disparaba, porque decía yo, que estas sí son piedras, y los tengo cerquita aquí, decía yo. Cuando oigan que yo dispare, ahí me van a hacer sacados, fíjate. Sí. Aunque yo, camarada, todo esto, un zumbido en los oídos, que no se imagina. Que yo los disparos que caído así, yo los oía como que eran de 60, fuerte. Entonces, camarada, y me quedo yo así con el fusil, Cuando de repente, camarada, ese bulto que estaba ahí, cuando yo me quedo, voy viendo, y se levanta y le hace así. Camarada, y me cae donde yo estaba en la trinchera, como yo estaba tendido, y me cae así, ¿ve? Fue aquel bombazo, ¡bum! Luzazo para arriba, camarada, y aquel montón de piedritas que me cayeron así hasta en la cabeza, ¿va? Cuando yo sentí ese gran bombazo, vaya, dije yo. Hoy sí, dije yo. Pero quizás cayó del lado de la afuera de la trinchera, pero yo todavía tenía un poquito así de alto. Y como yo estaba acostado así, pero medio sacando el fusil así, ¡bum! El bombazo. Fue el bombazo para arriba.
piedras en la cabeza. Hoy sí, dije yo, sí me tocó. Y ahí sí, camarada. Yo ya estaba, camarada, consciente también a morirme ya. Yo dije, llega un momento. me tocó y de todos modos aquí me tocó.